Hola amigos de Voz Universitaria. En esta nueva temporada y en el capítulo 36 de este ahora Foro Digital de Ciencias Políticas y Sociales, les queremos comentar que los miembros, analistas, hombres y mujeres que han participado y que siguen participando en Voz Universitaria y en este espacio, compartirles que esta nueva temporada habremos de discutir temas relevantes para la sociedad, para la ciencia, para la tecnología, pero también para los espacios de discusión pública. Por eso es muy importante también tu opinión y tus análisis que nos hagas en las redes sociales de Voz Universitaria. Y pues el día de hoy vamos a abordar uno de los temas que pueden resultar muy controvertidos y que puede generar un interesante debate y cuya producción intelectual la estaremos reflejando con los partícipes en este número 36 Foro Digital, ahora de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué son las políticas públicas? Entonces, para desmitificar, clarificar y discutir sobre los alcances, las posibles mentiras, confusiones, está con nosotros el maestro Raúl López Martínez, titular de Voz Universitaria, además es analista en políticas públicas y en estudios de política y sociedad. Amigo Raúl, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo, Antonio y maestro Manuel Adama Osorio? Es un gusto estar aquí con ustedes. También está con nosotros, está conectando. Ahorita, en cuanto esté, pues le daremos la palabra al maestro Daniel Adame Osorio, politólogo, periodista, también académico. Daniel, si nos escuchas, te saludamos con gusto. También con nosotros en Voz Universitaria, el Gracias, maestro, Alfredo. Gusto para nuestra saludos audiencia. Adame, bienvenido, el maestro en Derecho, Antonio Ponciano Díaz, quien es también analista, conferencista y, bueno, ya con una amplia experiencia también en asuntos educativos. Su servidor, Alfredo Silva Brito, doctor en desarrollo educativo y académico. Entonces, entremos con este tema que es sumamente relevante. ¿Qué son las políticas públicas? Y muchas veces se puede entender como acciones que realiza el gobierno, cuyos objetivos deben de ser la propia sociedad. Sin embargo, políticas y públicas pueden resultar diferentes en su momento. ¿Qué podemos entender? Y abro la mesa, aquí el que desee le entra y discutimos. ¿Qué son las políticas públicas y hasta qué punto pudiésemos decir qué deberían de ser? Raúl, no sé, empecemos contigo, que tú estás englobando un poco ese tema en tus posgrados. Bueno, yo como punto de partida, me parece muy importante que la sociedad y los académicos podamos contribuir en aclarar de manera concreta y fidedigna qué son las políticas públicas, porque pues es común que distintos actores o en los medios de comunicación, periodistas o gente que modera noticieros o incluso legisladores y gente que se desempeña en el aparato público, pues entiende el concepto de políticas públicas de distintas maneras, ¿no? Entonces, aquí me parece importante dos componentes esenciales de una definición de políticas públicas, independientemente de la variedad de enfoques que pueda haber en el marco de las ciencias sociales. Me parece que tienen dos características centrales. La primera es que buscan, que son cursos de acción, primero que nada, son acciones. Y en segundo lugar, que buscan atender problemas públicos. Entonces, aquí ya tenemos un gran problema en sí, qué tipos de acciones podemos definir como políticas públicas y qué entendemos como problemas públicos también, es importante aclararlo. Entonces, pues en mi siguiente participación pienso abonar sobre el tema para que podamos escuchar de manera
dinámica a los demás compañeros. Y es que precisamente una cosa es lo que es, otra cosa es lo que debe de ser y otra cosa es la realidad. Desde mi punto de vista, efectivamente, las políticas públicas son construcciones que deben de partir desde la sociedad, derivado de los problemas que ésta tiene, y generar las potenciales soluciones de las problemáticas, de los problemas concretos. Sin embargo, también creo que el propio concepto ha devenido en moda y eso ha provocado también un involuntario desprestigio del marco, del propio marco de las políticas públicas. No sé, Ponciano, adelante. Pues bueno, de entrada, identifico que tanto se ha hablado de políticas públicas que entre los ciudadanos, beneficiarios de esas políticas públicas, llega a haber confusión entre lo que es un plan de desarrollo y lo que es una política pública. En nuestro sistema político mexicano, por mandato de nuestra Constitución política, en el artículo 26, los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, están obligados para presentar en los primeros 6 o 3 meses del gobierno un plan de desarrollo municipal, estatal o federal. Para la elaboración de esos planes, pues existe la ley de planeación de la administración pública. Y allí se diseñan obra pública que se tendrá que realizar como carreteras, aeropuertos, hospitales, todo lo que conocemos y concierne a la obra física material, ¿no? Pero las políticas públicas, pues tienen que ver con problemas que afectan a los individuos, a la sociedad. Y el concepto de política pública, pues genera ambigüedades, porque hay dos conceptos allí. Uno que funciona como un adjetivo calificativo y otro como un sustantivo. Política pública. Entonces, la idea de público está calificando al sustantivo político. Y quienes nos hemos acercado al estudio de la ciencia política, entendemos a la política como todo aquello que tiene que ver con la res pública, con la cosa pública, con lo que está sucediendo en la sociedad. Este es un primer elemento. Y de allí la relación o el adjetivo calificativo, políticas públicas, ¿no? Entonces, una política pública tiene que ver con el planteamiento, como lo decía Raúl, de establecer un conjunto de acciones para resolver problemas sociales. Pero hay un rigor metodológico que la ciencia de la administración pública establece. Y en ese rigor, pues tiene que haber con decisiones que van a tomar los gobernantes, pero estas decisiones tienen que estar sustentadas en diagnósticos, en procesos de diagnóstico para identificar lo más claramente posible un problema y un análisis de factibilidad. Y entonces, bueno, allí hay una coincidencia con lo que plantea. Yo iría, perdón, maestro Ponciano, y yo iría tal vez un poquito más a fondo, ¿no? Es verdad, ¿no? Tanto, por ejemplo, la Declaración Universal, ¿no?, de los Derechos Humanos, si no me recuerdo, en el artículo 21,
que abre la posibilidad de los ciudadanos a participar en su gobierno, pero también creo que tenemos que ir un poquito más allá desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque yo pienso, a ver, una política pública, vamos a solucionar un problema, ¿quién lo va a solucionar? ¿Puede el gobierno? Y entonces aquí tal vez pensaríamos en 2 o 3 opciones. ¿Puede directamente el gobierno? ¿Lo puede hacer un particular? Una concesión, por ejemplo. ¿Puede quedar al libre mercado? Y entonces, si hablamos de libre mercado, ya nos metemos en un conflicto porque hay gente que no le interesa y no quiere libre mercado, porque le interesa más la igualdad que la libertad. Entonces, ahí es donde yo entraría tal vez en un debate más profundo. Pues ¿Cuál es la razón en sí de yo la te política? diría rápidamente, mi querido Alfredo, Más allá de que la hay, técnica. que hay otro elemento importante para el diseño de las políticas públicas y que tiene que ver con la participación ciudadana. O sea, los ciudadanos son un elemento fundamental en el diseño de la política pública, con planteamientos de los problemas que están sintiendo, que le están afectando, y con alternativas de solución. Por eso, cuando se diseñan políticas públicas, se hacen estrategias de consultas y se abre un abanico para que la sociedad pueda participar, ¿no? Yo lo dejaría allí. Maestro Raúl, aquí antes de que... Yo quisiera agregar unos elementos para que nos ayuden ¿Allí me escuchas allí, Alfredo? Los antecedentes históricos del enfoque de políticas públicas. De manera muy concreta, sí, las políticas públicas toman auge en Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial, en plena efervescencia de la Guerra Fría. Y surgen 2 grandes modelos para operar lo público, lo gubernamental y atender los problemas de sus respectivas sociedades, tanto en la URSS y tanto en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos se dedicaron a trabajar en el diseño de políticas públicas y donde hay autores claves como que intervienen en estos planteamientos, en la URSS el enfoque fue de planeación estatal, en donde el Estado absorbió todo el control de los usos, los recursos, y que tenía las respuestas para atender a la sociedad. Esto es desde una perspectiva revolucionaria. Entonces, ya de entrada tenemos que las políticas públicas son distintos a estas posturas gubernamentales, autoritarias o totalitarias de corte revolucionario. Entonces, ese punto, esa base histórica, me parece importante tomarla en cuenta porque sí hay una caracterización de las políticas públicas en donde tienen su origen, nos guste o no, en países que están fincados en discursos, narrativas de corte democrático, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde, por ejemplo, pensaría yo? No sé, Adame, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchas? 1, 2, 1, 2, Adame. Entonces, bueno, por lo pronto, ¿no? Señalar, habría tal vez actualmente una perspectiva en el que también se está tecnificando demasiado. Ahora, el problema de las políticas públicas en base a su diseño, desarrollo, implementación, monitoreo, dependiendo del círculo que se tome, considero que al tecnificarse demasiado también requeriría de una especialización concreta. Sin embargo, esta especialización tal vez redundaría en un alejamiento de las propias necesidades, de las necesidades concretas de la población. Vaya, es un enfoque que expongo pues, también en la mesa pues, para abrir fuego, ¿no? Para tratar de comentar algunos otros aspectos. No sé, Adame, ¿tienes alguna cuestión, un perfil de las políticas públicas desde tu punto de vista como politólogo? Sí, yo creo que el momento actual tiene que ver, en mi opinión, con 2 modelos. Uno que es el diseño de la política pública como tal. La gran mayoría de los estados ya refieren a democracias
o en riesgo, o consolidada, o en procesos de transición. Y creo que allí es donde podemos ver el diseño en que cada estado va gestionando a su política ya gubernamental o ya pública. Simplemente porque en el caso mexicano hemos tenido una transición muy prolongada. Hay autores que ya le llaman transición mexicana por lo robusta y también por lo prolongada que ha sido, número uno. Y número dos, yo diría que el principal documento donde está consignada toda la política pública en México, o más concretamente la política gubernamental, está en el Plan Nacional de Desarrollo, donde justamente desde tan lejos, desde la época del presidente de la Madrid a nuestros días, el propio documento en cuestión dice que la nuestra no es una política pública, sino es una política gubernamental, porque lo decide la élite política que llega a la silla del águila. O sea que siempre nos ha costado mucho trabajo, en otras palabras, desarrollar la idea del consenso. Y seguimos trabajando en él a pesar de las dificultades que implica una democracia en riesgo, como le han llamado a la mexicana. Hay algunos indicadores incluso que ya hablan de que la nuestra no es precisamente una democracia, sino que ya nos bajaron de categoría. Pero más allá de eso, lo relevante me parece es que todos los actores, en un proceso donde hoy nos encontramos de tanta incertidumbre, pongamos por delante un paréntesis que a mí me gusta mucho usar, que es el de las reformas electorales que se hicieron en México, basadas en el más amplio consenso. Bueno, algo semejante debe hacerse en torno a la política pública en nuestro país, para hablar del caso de nuestra nación, en un día tan importante hoy como el Día de la Mujer, donde la política pública debe resultar del consenso de sus actores y no viceversa. Aquí algo relevante que estoy de acuerdo es que finalmente la política pública está sometida en México, por lo menos en México, y lo señalaba en otro foro el propio Daniel Adame, el maestro Daniel Adame, el estilo de gobernar. Y aquí tal vez tendremos que ser un poquito más flexibles, no sé qué piensen Raúl, Antonio. En materia de políticas públicas no hay un monopolio de la verdad. Y es que, así como diverso es el país, tal vez deben de ser diversas las políticas públicas. No sé qué relevancia tenga esto para ustedes, Raúl Ponciano. Adelante, Ponciano. Pues mira, ahí está la complejidad, ¿no? Si nos vamos al rigor metodológico del diseño de una política pública, tiene que resolver problemas que afectan o están afectando a los ciudadanos desde las estructuras de poder del gobierno. Para que realmente sean efectivas esas políticas, se requiere tener fundamentos en la toma de decisiones. Tiene que haber pues un mínimo de racionalidad en el diseño de las políticas, pasando por diagnósticos, para trazar un conjunto de acciones, pero que tomen en cuenta, como lo señalaba Daniel y como lo señalaba Raúl, por la opinión de los que son directamente afectados o los que tienen problemas que están sucediendo en la sociedad. Y pondría un ejemplo para ser más específico. En estos momentos, ¿cuáles son los temas que nos preocupan y que están angustiando a los morelenses? A los morelenses. Pues lo que está angustiando es los índices crecientes de violencia, de inseguridad que hay. Ese problema sentido
que angustia, que le genera pavor, temor a los ciudadanos, pues hay un reclamo y que se manifiesta en un ya basta. Y es la autoridad gubernamental, tanto municipal como estatal, la que tendría que estar diseñando pues, políticas públicas para resolver el problema de la inseguridad. Pero la autoridad se enfrenta a serios problemas porque quienes conformamos las sociedades, quienes conformamos la sociedad, tenemos diferentes puntos de vista y diferentes intereses. Y para incorporar la problemática sentida de los diferentes miembros de la sociedad, lo más simple y sencillo es consultar a gremios, a colegios, a organizaciones sindicales, religiosas, políticas, para llegar a establecer pues, consensos y después someterla a pruebas, el diseño, lo que se propone, ese elemento que forma parte de la toma de decisión, tiene que someterse a una valoración para ver si va a tener un cierto grado de eficacia. El fracaso en términos de política pública, en términos de seguridad, es que se ha centrado en la capacitación de los mandos policíacos. Se ha centrado en reformas normativas. Se ha centrado ahora conocemos con el C5, el C4, que son instituciones que utilizan sistemas de videovigilancia, pero si los contrastamos con los hechos que estamos viviendo cotidianamente, pues pareciera que no hay avances sustanciales. Y podríamos decir que hay un fracaso de esos intentos de diseño de política pública en materia de seguridad. Un abordaje interesante, sobre todo porque también observo que las políticas públicas se convierten hasta cierto grado en una autoridad autónoma hasta de la misma sociedad, porque si realmente estuvieran construidas a partir del eje democrático, habría una base significativo en la disminución de la pobreza, en la calidad educativa, en el propio combate a la inseguridad. Sin embargo, tal vez otro punto sería hasta dónde las políticas públicas se alejan, precisamente porque buena parte de la sociedad se encuentra dominada por factores fácticos, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Raúl. Si me permiten, yo quisiera agregar en cuanto a tu pregunta anterior, de que no hay verdades absolutas. Yo creo que una de las principales características de las políticas públicas es justamente que se parte del principio de que no existen verdades absolutas. Algo que muy distinto a las acciones de gobierno, que no son políticas públicas, que provienen de estados emanados de supuestas revoluciones, como sucedió en el caso del Estado mexicano con la Revolución Mexicana, que gracias a la Revolución Mexicana dio pauta al nacimiento del Estado autoritario mexicano. Ahí era más que evidente que no existían las condiciones de una política pública, era un Estado autoritario que se autolegitimaba en un discurso revolucionario, y eso sucedió en México, y eso sucedió en la URSS, y eso también sucedió en las dictaduras del Cono Sur de los 70, los 80, en los intentos de derrotar y el avance de los movimientos sociales de izquierda. Y eso también ha sucedido en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos los poderes fácticos se imponen sobre los poderes públicos, queda cuestionada la democracia en los propios Estados Unidos. En Europa, en la Segunda Guerra Mundial, durante el ascenso y el nazismo, pues también se vio vulnerada la idea de democracia y difícilmente pudo haber existido. Entonces, aquí hay una caracterización fundamental. Las políticas públicas se entienden como en contextos de estados
democráticos, independientemente del adjetivo que acompaña a la democracia, incipiente, consolidada, en crisis. Hay un marco de referencia que la apuesta a promover las reglas y los valores de la democracia. Y yo concluyo esta parte. A mí me parece fundamental también reconocer que las políticas públicas transitan de manera permanente en la construcción de acuerdos temporales. No son eternos los acuerdos, afortunadamente. Se renuevan, por ejemplo, en el caso a nivel federal y estatal, los acuerdos se renuevan cada 6 años y con posibilidad de modificarlos de acuerdo a la correlación de fuerzas que quede en las elecciones intermedias para elegir el poder legislativo. Es decir, los diputados federales, si un gobierno que surge de un partido en una elección intermedia, la Cámara de Diputados la gana otro partido, se abre la posibilidad de renegociar el marco de políticas públicas que en un momento impulsó en su Plan Nacional de Desarrollo. En el plan, a nivel municipal, este acuerdo es posible modificarse cada 3 años a través de los instrumentos de política pública, que son el Plan Municipal de Desarrollo, y también yo agregaría los programas de ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial urbano, que son los principales instrumentos de política pública a nivel local. En conclusión, yo prefiero, por un amplio margen, trecho, brecha, promover las políticas públicas en donde podemos tener errores, podemos discutir, pero tenemos la seguridad que se va a respetar nuestras vidas en el marco de estas diferencias. Muy distintos en las revoluciones. En las revoluciones lo que predomina son la relación amigo-enemigo. El que discrepa de mí en un contexto revolucionario, como sucedió en el siglo XX, es eliminado, es decir, es asesinado. Y en México y en la URSS murieron millones de personas y que dieron origen a monstruos estatales que después vimos que fueron un error, pero estas vidas ya no se recuperaron. Entonces, me parece que también esta es la importancia de promover políticas públicas. Claro, una de las ventajas de las políticas públicas es que debería ser un medio de control hasta del propio ejecutor de la política pública, que es el gobierno. O sea, gobernar a partir de políticas públicas también es un mecanismo de control del propio sistema de gobierno. No sé, ¿qué opinas por ahí? Adames, Adames, sí nos logras por ahí escuchar. Sí, te escucho. Adelante. Sí, es cierto este punto, porque ahorita escuchándote recordé un libro muy, muy bueno del profesor Dror, de Hezkel Dror, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde hablaba que la capacidad de gobernar precisamente se expresa en esa gestión que tiene el modelo, cualquiera que sea su diseño, dice, siempre que sea un modelo estable políticamente. Y estaba yo recordando, por ejemplo, también, ahorita escuchándolos, las conversaciones en el aula con el profesor Omar Guerrero, donde nos hablaba justamente de la perspectiva de la dicotomía, decía él, muy armónica, no solamente inseparable, sino armónica, entre la ciencia política y la administración pública, que es un debate, decía él, que no debería existir, dado que las dos disciplinas son corresponsables de esa capacidad de gobernar, porque por un lado la disciplina de la ciencia política le provee el conocimiento muy interdisciplinario, decía él, y la gestión y la administración pública le ayuda con todas las avenidas, calles, recovecos, glorietas que hay en torno a que el modelo de gestión de una política pública pueda desarrollarse desde el principio al fin, es decir, que se exprese en 3, decía el profesor Guerrero, en 3 componentes básicos que son la política, la administración y el desarrollo, decía. Porque si hablamos entonces, o en algunos de gobernabilidad, o sea, que bajen los niveles del conflicto, suban los niveles de la política. Estos ya de la literatura lean la gobernanza. Pero finalmente parece muy valioso recuperar ese concepto del profesor Dror, ¿no? Su libro así se llama, La capacidad de gobernar, que en otras palabras es un informe muy bueno que le hace el Club de Roma
para dar testimonio de que las dos disciplinas, como dice el profesor Omar Guerrero, son corresponsables de la política, de la administración y el desarrollo, o sea, que haya menos conflicto y haya más política. Muy bien. Adelante, maestro. Bueno, yo quisiera enfatizar en que hay mucha información, hay muchas propuestas metodológicas para el diseño de políticas públicas. Un mexicano muy destacado, Mauricio Merino, publica un libro sobre diseño de políticas públicas, ¿no? En términos metodológicos, en términos de una propuesta de un rigor metodológico, pues hay muchos escritos y autores que abordan cómo se debe estructurar el diseño de una política pública. Pero generalmente omiten algunos elementos que son el soporte de apoyos económicos para la implementación de la política pública. O sea, una política pública tiene que considerar o tomar en cuenta los recursos financieros con los que cuenta. Si no, el diseño no va a prosperar, no va a prosperar. Otro elemento sustancial, yo diría, de la política pública es modificar la voluntad o el comportamiento de los beneficiarios de la política pública, el comportamiento y la voluntad de los ciudadanos, puesto que el propósito fundamental del diseño de la política pública es resolver un problema. Pongo otro ejemplo, me voy a la parte fáctica. Tenemos un problema de contaminación de las barrancas, de los ríos, los mantos freáticos, ¿no? Pero sobre todo porque mezclamos los desechos, digamos la basura, la mezclamos con todos sus componentes y se han hecho trazos para establecer políticas públicas para la separación de la basura en componentes orgánicos, inorgánicos y reciclables. ¿Esto qué presupone? Pues estrategias de comunicación, de educación de los ciudadanos. Esto pues tendrá 15, 20 años que se viene intentando la separación de los residuos sólidos. Desafortunadamente es una política pública que todavía no ha permeado en la conciencia de los ciudadanos. O sea, todavía no tenemos esa cultura de separar los desechos sólidos. Eso tiene que ver con los instrumentos que debe de contener una decisión política y que viene a englobar lo que se conoce como política pública, ¿no? Raúl decía que otro de los elementos importantes que debe de contener las políticas públicas es la flexibilidad. Deben ser flexibles porque los acontecimientos están cambiando constantemente, las necesidades van surgiendo constantemente. Entonces, eso también hace que el diseño se haga más complicado, más complejo. Pero bueno, yo quería enfatizar en ese punto y lo dejo para la discusión. No, y yo creo que igual podemos abrir después otro apartado, pero vámonos yo creo con las conclusiones. Perfecto. Para ir cerrando lo más concreto posible. Adame, ¿estás por ahí? Bueno, empecemos con con el maestro Ponciano. Vamos a empezar a cerrar con conclusiones. Adelante. Bueno, yo establecería que más allá del rigor metodológico, como tiene que haber la identificación de un interés público que el ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal, quien es el que va a poner
en práctica va a tomar la decisión para la implementación de las políticas públicas, considere realmente los problemas sentidos. Otro, que esté fundamentado, esa decisión que va a tomar esté fundamentado en elementos racionales, no de instinto, no de ocurrencia, no de que me parece que esto puede resolver el problema social, ¿no? Tienen que ser las políticas públicas ampliamente efectivas, pero sobre todo inclusivas. Y yo cerraría mi participación con una pregunta que se la hago a ustedes y la dejo al auditorio. Es decir, si ahora en el entorno de tanta inseguridad y de tanta delincuencia que hay, y que la delincuencia está permeando a los diferentes órganos de gobiernos, esta penetración de los grupos delincuenciales en las estructuras de gobierno, la pregunta va, ¿qué tanto pueden frenar o en el mejor de los casos acelerar o contribuir al diseño de políticas públicas? Yo la dejaría ahí. Vale. Adelante, Raúl. Bien, yo a mí me gustaría compartir dos grandes ideas. Uno, en el desarrollo histórico de las políticas en México, las políticas públicas surgen principalmente en el año de 1982 por presiones de organismos financieros internacionales para poner un orden y un control en los recursos públicos. Recursos públicos que durante las décadas posteriores al proceso revolucionario en el contexto del Estado autoritario, pues prácticamente se vivió un uso de los recursos sin control alguno. No había control alguno de los recursos públicos, lo que llevó a una gran crisis y déficit económico del Estado mexicano, que orilló a una intervención internacional en las finanzas y en el diseño y en las formas en cómo se ejercían los recursos públicos. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la situación que las políticas públicas no son neutrales. Las políticas públicas expresan valores políticos de distinto tipo. De manera general, podemos observar en este marco que de 1982 al año 2018, las políticas públicas tuvieron un fuerte enfoque de corte neoliberal, que beneficiaron a una minoría del país y perjudicaron a una gran mayoría del país, de mexicanos y mexicanas, que en este momento nos encontramos viviendo en condiciones de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales y vulnerabilidad por el ingreso. Eso es consecuencia de políticas públicas que solo benefician a unos cuantos a costa del beneficio de la mayoría de la población. Así es, así es. Actualmente, afortunadamente, hay un giro, hay un intento por replantear estas políticas públicas. Y no ha sido nada sencillo y hay una gran discusión en el país porque se está justamente rompiendo con las formas que se habían estado trabajando. Entonces yo concluyo ahí, en este aporte del desarrollo histórico de las políticas públicas en México, es necesario y es fundamental el componente de la participación ciudadana y no están exentas de proyectos políticos. Gracias. Adame, conclusiones. Bueno. Sí, tiene problemas de comunicación, hay, me parece. En mi opinión, una suerte Bueno, voy a adelantar algunas conclusiones transición, porque Adame tiene un problema ahí técnico un problema técnico, pero a ver si ahorita lo arreglamos. A ver, mis conclusiones. Primero, las políticas públicas, sí, son un concepto que ayuda a controlar el propio sistema político. Sin embargo, también están dominadas por el ejercicio del poder y los sujetos que estos digamos, dominan, ¿no? A partir de sus propios intereses políticos e ideológicos. Dos, es muy interesante institucionalizar la opinión democrática,
para que a partir de ellos, como los consejos de participación, se pueda obligar a las autoridades a generar propuestas de solución. Sin embargo, también creo que hay agendas que están, digamos, confrontadas. Hay agendas de carácter internacional y hay que señalar que México está obligado a los tratados internacionales Así es, firmó. así es. Entonces existen dos o tres agendas paralelas a la local, lo cual puede generar confusión y tal vez un retraso a largo plazo. No es precisamente el efecto, por ejemplo, que sucedió con la Agenda 2030 a partir de los conflictos y obstáculos que tuvo con el periodo de la pandemia del COVID. No, va más allá. También hay una agenda paralela de los intereses políticos que se van renovando, por ejemplo, en América Latina. Véase, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Venezuela o Bolivia. Entonces, creo yo que aquí debe de haber también una sólida participación de las universidades, y no solamente de las facultades de ciencias políticas y humanidades, también de las ingenierías, también de las, digamos, de la medicina, etcétera, porque también implica, por ejemplo, hacer una agenda biotecnológica, una agenda bioética, y eso prácticamente no se ha abordado precisamente porque hay gobiernos que tienen intereses más allá, digamos, del objetivo, intereses puramente de poder, demagógicos, no solamente en México, en muchos lados. Entonces, no sé, Adame, conclusiones. Creo que ¿Sí me escuchas nuestro allí, Adame... Alfredo? A ver, dale, conclusiones. A ver, les decía que yo, como lo concibo, es que el rol de la política pública en un momento tan incierto que atraviesa el mundo, algunos hemos pensado que de la edad antigua pasamos por la edad media, moderna, y ahora estamos en la edad incierta de la historia del mundo, y que las democracias están por eso en momentos de incertidumbres, o en momentos de transición, o en momentos también de democracias consolidadas, y el rol de la política debe ser útil al concepto fundamental de un Estado democrático, tal como lo entendió en mi concepto el profesor Sartori, es decir, aquella forma de Estado o de gobierno que está al servicio de sus propios ciudadanos, no viceversa. Y ese me parece que alrededor de esa idea, que también es politológica, pero que también es de gestión pública, debe ordenarse todo un diseño institucional, ponga orden, porque finalmente, en mi opinión, para cerrar, tiene mucha razón el profesor Omar Guerrero cuando dice que las dos disciplinas no solamente están vinculadas de manera indisoluble, la ciencia política y la gestión y la administración pública, sino lo que es más, son útiles para que las sociedades logren procesos de evolución, porque de otro modo, cuando nos perdemos, dice el profesor Guerrero, estamos en los riesgos o en las incertidumbres de que la involución tome su lugar. En el caso de la literatura mexicana, tenemos muchos ejemplos en donde aquel Estado fuerte, que llamamos, o el propio señor, el profesor Sartori también le dijo hegemónico, si quiere, pero que el Estado fuerte no vuelva más a ser el actor protagónico, sino estados democráticos en el sentido donde tengan lugar las decisiones horizontales. Claro, la élite política tomar su rol, asumir su capacidad de gobernar, pero siempre basado en la idea y en la práctica del consenso entre sus actores, en donde la parte principal parece es que una sociedad que sí avanza tiene que ver con los indicadores de desarrollo en los rubros de la gestión pública. Y cuando vemos la involución, es muy fácil asomarse a una sociedad no democrática. Es cuando perdemos de vista, por ejemplo, de la importancia de la rueda o de la imprenta, es aquel mecanismo de protección que hicimos los seres humanos en la ciencia política que se llaman las elecciones, para que los seres humanos no se maten los unos a los otros, número uno, y número dos, para que haya un diseño que le provea a ese Estado cómo funcionar. Aquí le hemos llamado política pública, pero ¿cuál va a ser el camino, el diseño y la manera de caminar, en otras palabras? Vale.
Excelente, pues han habido diferentes aportaciones y diferentes puntos de vista en este inicio de esta temporada con este capítulo 36 de Foro Digital de Ciencias Políticas y Sociales. Al maestro Raúl, al maestro Antonio, al maestro Adame, sus servidores, les agradecemos a todos los que nos siguen en Voz Universitaria. Denle like a nuestra página, propongan temas que tengan que ver con las ciencias sociales, con las humanidades, con la ciencia política y veremos de qué forma podemos atenderlos. Pero estamos y nos vemos amigos y nos despedimos. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Bye. No, ya.